Muy buenas a todos muchachos del Colegio Ferreño Bilingüe, ¿cómo se encuentran en esta bella mañana? El día de hoy, yo, Nicolás Chávez, del grado 10.01, les vengo a hablar un poquito sobre lo que es la vulnerabilidad de los derechos humanos. Primero que nada, cabe aclarar que es vulneral o vulnerabilidad. Vulneral dícese de la acción o el hecho de el no cumplir algo o hacer un daño sobre algo o alguien. De acá nos podemos remitir a la relación que esto puede tener con los derechos humanos, que ya tuvieron que tener una pequeña conversación sobre qué es esto. Cuando enlazamos estas dos palabras nos damos de cuenta de que estamos infringiendo o que estamos incumpliendo algún derecho humano. En este caso puede ser desde el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros. Acá me gustaría darles unos pequeños ejemplos y cómo se pueden ser aplicados en el caso de la vulnerabilidad de los derechos humanos para obtener un óptimo desarrollo y una muy buena respuesta por parte de lo que son los mecanismos que tenemos como soporte en estas circunstancias. Primero que nada, ¿qué tal si hablamos un poquito sobre lo que es el derecho fundamental a la no discriminación? El derecho fundamental a la no discriminación consiste en que no importa tu raza, tu sexo, tus características físicas o todo tipo de características sean un mérito por el cual tú no debas de tener el mismo trato que otra persona. Este derecho fundamental nos trata prácticamente de que tú y otra persona valen lo mismo ante la sociedad y ante la Constitución y ante el gobierno y ante todo. De eso nos podemos ver cómo podemos ser vulnerados en este derecho. Puede ser muy simple y se puede ver al día a día. Es tan simple como ir tú a pedir un trabajo y que no te lo den simplemente porque tu color de piel es muy oscuro, o ir simplemente en un bus y que te otorguen el asiento simplemente porque eres mujer. De aquí nos podemos desligar a muchas maneras. Y acá podemos ver cómo podemos hacer caso o efecto de este, en caso tal de que nos sintamos vulnerados. Acá podemos presentar varios mecanismos, como puede ser el mecanismo de la tutela, el derecho de petición y entre otros. En este caso, demos el ejemplo con lo que es el derecho de petición. ¿Qué haría el derecho de petición en este caso? Primero que nada, el derecho de petición es un mecanismo que nos pide o más bien nos brinda la manera de pedirle al Estado algo. En este caso, podemos ser recurrentes a lo que es este mecanismo en caso tal de sufrir tal vulnerabilidad de tal derecho. A la hora de estructurar un mecanismo de estos, lo estructuramos como seremos conscientes a continuación y vamos a dar paso a nuestras inquietudes o problemáticas. En siguiente caso, me gustaría dar énfasis en el derecho fundamental a la educación. La educación no es para nadie un secreto, que es libre y es para todos. Tú, como ciudadano de alguna nación, tienes derecho a una educación, desde un colegio público hasta un colegio privado. Ya mirarás en tus características cuál de las dos te adaptas. Pero listo, demos el ejemplo con la educación. ¿Cómo puede ser vulnerado tu derecho a la educación? Tu derecho a la educación puede ser tan vulnerado como fácilmente a la hora de estudiar, tener un problema en el cual tú no seas merecedor de un castigo, una problemática, o simplemente hasta negarte lo que es tu estudio. Esto no se puede, esto no es bien debido. Y de acá nos recurrimos a los mecanismos en los cuales vamos a ser ejecutores de estos. En este caso, podríamos aplicar un mecanismo de tutela, en el cual podremos pedirle al Estado y exigirle el cumplimiento de nuestros derechos. En el siguiente caso, me gustaría hacer otra vez énfasis en lo que es la salud. Nosotros, a la hora de ser ciudadanos colombianos, tenemos derecho a un seguro. Este seguro es conocido comúnmente como el SISBEN, un sistema que nos beneficia a través de nuestras escalas sociales o nuestros rangos económicos. Si tú eres una persona de muy bajos recursos o una persona que simplemente no tiene derecho a una salud, como lo puede ser una EPS, una institución privada, el Estado te brinda uno. En este caso, el SISBEN. Si tú en algún momento llegas a sentirte vulnerado, ya seas porque no recibiste un tratamiento, un servicio o tuviste alguna problemática con el SISBEN, acá te presentamos lo que es la tutela. La tutela es algo que te va a hacer infalible y es muy triste que los colombianos hoy en día no sepamos qué poder tiene una tutela. En este caso podemos aplicar la tutela de miles de maneras. En este caso podría ser referenciado desde que no se cumplen las cosas hasta llegar al tú y decirle al Estado, quiero que se cumpla esto y esto y esto porque he vivido esto y esto y esto. La tutela es prácticamente la mano que va a hacer que tú alcances tus derechos en caso tal de que los hayas perdido en algún momento, en este caso en la salud. Y por último, haciendo énfasis en lo que es la situación actual a Colombia, el derecho a la protesta. Para nadie es un secreto que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, un derecho que nos da
la libertad de poder generar masas y generar conciencia en grandes grupos de una situación. En este caso, demos un caso corto, como lo es el caso de Colombia. Para nadie es un secreto que lamentablemente estos últimos días Colombia ha estado pasando por una situación trágica en la que abundan los heridos y los muertos. Acá podemos referirnos a todo tipo de mecanismo, ya que nuestros derechos han sido vulnerados de una manera muy brusca. Puede ser desde una tutela, un derecho de petición o hasta un voto popular. En todos estos vamos a pedirle al Estado que nosotros valemos como humanos. En este caso vamos a pedirle al Estado que nuestras vidas importan, que no son solo un número. Con estos mecanismos vamos a darle valor a lo que es nuestro derecho que más nos ha marcado ahora. Este es la situación actual y esta es la situación de la que tenemos que apropiarnos para recibir un mejor trato del que tenemos, para no ser un número negativo más, para el día de mañana seguir con nuestras familias, para el día de mañana cumplir nuestros sueños. Listo, ha sido un placer. Mucho gusto, Nicolás Chávez de Decimos C01. Y esto fue un pequeño cortometraje de cómo pueden ser vulnerados sus derechos humanos. La acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de los seres humanos. ¿Para qué sirve? Sirve para proteger los derechos fundamentales de un ciudadano y que hace una garantía constitucional que tiene cada persona a recurrir ante las autoridades judiciales. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es evitar la violación de los derechos humanos constitucionales fundamentales de la persona